pues continuamos ya aquí en este programa y ya lo hemos anunciado antes que íbamos a hablar ya pues con Francisco Narla, autor de Asur, de la editorial Planeta, al que ya tenemos el gusto de saludar. Francisco, buenas noches. Hola, muy buenas, un placer. No, el placer es para nosotros. A ver si mis compañeros me pueden subir un poquito el volumen para oírte mejor. Francisco, es curioso que al poner en Google la palabra Asur, el título de tu novela, aparezca una web de abogados y economistas. Sí, el otro día me lo comentaba un seguidor también. Sí, creo que es un acrónimo, un acróstico, porque al unir los apellidos y demás, bueno, sí, también creo que hay una empresa de grúas, algo así me decía el otro día un seguidor, sí. ¿Qué es más difícil, Francisco? Vamos a conocerte un poquito antes de hablar de la novela. ¿Es más difícil escribir todos los palos, todos los géneros literarios o pilotar un avión? Yo creo que no son cosas especialmente comparables, no sé, aparte la dificultad yo creo que es algo de cada uno, ¿no? Para mí, por ejemplo, quizás sería extremadamente complicado, pues no sé, hacer de Aizcolario, hacer punto de cadenilla o de cadeneta o como se llame, que no sé ni cómo se llama. Sin embargo, pues... Punto de cruz. Punto de cruz. Bueno, pues para mí me parece que escribir es quizá algo un poco más íntimo y más de esa liberación que tiene el escritor al reflejar sus sentimientos y sus pensamientos en una página en blanco, y pilotar es una habilidad técnica, es algo distinto. Y como decía, yo creo que depende de las personas. La verdad es que no creo que sea algo especialmente comparable. ¿Sigue pilotando? ¿Sigue siendo comandante? Sí, cada vez menos, porque la literatura me permite llevar otro camino por la vida, pero sí, soy piloto de vocación, indiscutiblemente, y me gusta muchísimo volar, y la verdad es que como me agrada el volar aviones grandes y tal, pues uno puede hacer ir al aeroclub y andar con las avionetas, pero no es lo mismo eso que un reactor de 70, 100, 200 toneladas al despegue. Entonces sí, sigo en servicio activo, cada vez menos, pero sigo en servicio activo. Y ya sabe que si quiere venir a Burgos, tiene que venir a la hora de comer, si no, no puede aterrizar, ¿eh? Bueno, yo no me voy a meter en jardines que no me corresponden, porque no sería ético por mi parte. Sí, ahí, bueno, el otro día creo que en las redes sociales comentaban esto de después de la sonda que ha aterrizado en Marte, lo de Marte 1, Castellón 0. Sí, bueno, España tiene una política aeroportuaria discutible, pero son jardines en los que no me corresponde a mí meterme. Es su tercera novela, Asur es su tercera novela, aunque ha escrito ensayos, ha escrito poesía, ha escrito relatos, ha escrito muchísimas cosas, pero es ya su tercera novela. ¿Podremos decir que esta novela también tiene una especie de hilo conductor con las otras? Es decir, lo misterioso, las leyendas, lo histórico... Bueno, hasta cierto punto siempre sucede así con las novelas de un mismo escritor. El otro día me comentaba un lector de Asur que en las escenas de las grandes batallas y demás, pues que había algunas descripciones y algunos fragmentos un poco más oscuros y más tétricos que le recordaban a algunas de los pasajes de la primera novela, que era de terror. Evidentemente no lo puede evitar el escritor, el separarse de toda su trayectoria. Pero bueno, lo cierto es que es la primera novela histórica que escribo y creo que a pesar de esas cosas similares o esos fragmentos que puedan delatarme como el autor, es bastante distinta a las dos anteriores. He leído por ahí que la gente se asustaba, ¿no?, al ver su novela, que tenía 1000 páginas, pero no conozco a nadie que se haya arrepentido, o al menos no he leído a nadie que se haya arrepentido. Bueno, la verdad es que las críticas son muy buenas y de momento las opiniones que hay en los foros y demás, mi representante a veces está pendiente y me envía pues algún resumen de lo que se va publicando en los foros en internet o en los periódicos y demás, y sí, en principio parece que todo el mundo está contento y que no se arrepiente. Yo creo que la novela es rápida y ágil, que se lee bien y en tiempos de crisis viene muy bien, porque a euro por página yo creo que es de las más rentables que en la estantería de las librerías, así que yo creo que es una buena inversión en ese sentido. A euro por página, ¿no? Que entonces costaría 1000 euros. Bueno, quería decirle el rendimiento económico por página. Menos mal, es verdad. Pero seguro que cuesta 1000 euros, ¿eh? Porque es una gran novela. ¿Por qué de vikingos, Francisco? Bueno, los escritores buscamos historias continuamente. A mí me parecía
que era un tema que, aunque había sido tratado, no había sido especialmente tratado, no se le había dedicado suficiente atención. Descubrí además un par de datos históricos curiosos sobre ese momento concreto de la Reconquista para el ataque que yo escogí, el ataque de la media docena que hubo de los vikingos. Me parecía que era una cultura llamativa además, y me atrajo mucho el descubrir que había indicios, por lo que se podía leer en ciertas crónicas, de españoles, sobre todo del noroeste español, que habían sido vendidos a mercados de esclavos en ciudades tan lejanas como Kiev o Bagdad por los vikingos. Cuando además pude llegar a conocer más profundamente la historia respecto al primer viaje de europeos a América, el viaje de Leif Erikson en el año 1000, cuando llegaron a las costas de Canadá y Labrador, pues me pareció que tenía todos los mimbres necesarios para tejer una historia muy interesante. No tuvo que ver ningún concepto en sí de vikingos, sino ese trocito de la historia que me interesó y que me parecía que no había sido tan a menudo o que no era tan conocido. No es una cosa que, por ejemplo, se suele estudiar en el colegio y demás. A veces hay retazos de nuestra historia que quedan un poco olvidados, y creo que esos son buenos lugares para tejer las historias que puede brindar un novelista, porque eso despierta curiosidad y contesta algunas preguntas de otros lectores. Siempre es un poco más atrayente que otros pasajes más conocidos. ¿Cómo ha sido esa labor de investigación y documentación? Supongo que muy complicada, ¿no? Muy dura. La verdad es que sí, especialmente porque las referencias que se pueden conseguir, por un lado las cristianas, vamos a decirlo así, de esa España que aún no era España, por otro las musulmanas y por otro las vikingas, a veces se contradicen. Lógicamente cada uno escribe sobre la misma batalla la crónica en función de lo que más le va y lo más le interesa, y cuando uno lee pues las crónicas cristianas respecto al ataque vikingo a lo que hoy es Sevilla, pues es evidente el partidismo del cronista español, por usar la palabra español, que está comentando cómo los vikingos, diciéndolo así a lo bruto, le han dado pal pelo a los vikingos, como los vikingos le han dado pal pelo a los sarracenos. Sin embargo, si uno lee la crónica de los hombres del califato, pues pone de manifiesto que ellos fueron capaces de detener a aquellos invasores demonios del norte surgidos de los hielos. Y si uno lee la de los vikingos, pues están contentos por haber llegado, arrasado con lo que pudieron y haberle robado un montón de plata a los hombres del califato. Cada versión es distinta y eso lo hacía complicado. Aparte, no es que haya mucha cosa, es que leer o que investigar sobre el siglo X. No ha sido muy fácil por la lejanía de la historia, por la diversidad de las fuentes, y además porque siempre comento que yo intento ser un escritor honesto, que escribo aquello que me gustaría leer, y como lector me molesta mucho encontrar discrepancias o dudas, no solo en lo que es la historia, sino en cualquier cosa. Cuando se habla de esgrima, de tiro con arco, a mí me gusta mucho tirar con arco, y a veces uno lee una novela y están relatando la escena en la que se tira con arco y se da uno cuenta que el escritor no ha cogido un arco en su vida. Así que yo en todas las novelas intento hacer un trabajo de investigación muy arduo, no solo desde la historia o para la historia, sino también, pues eso, en las artes bélicas, en temas tan variopintos y distintos como la comida o la vestimenta o las costumbres de determinados pueblos. Creo, o me parece, que el escritor le debe eso al lector, porque puede ser que no todos los lectores conozcan de un tema, pero entre el conjunto de lectores acabarán sabiendo de todo. Seguro. Y el escritor se debe a todo ese conjunto de lectores. Por cierto, ya que le ha dicho lo del tiro con arco, ¿a los vikingos les gustaba pescar con mosca? No que yo sepa. Es verdad que es algo mucho más antiguo de lo que pueda parecer, y en Castilla y León se puede estar muy contento por ello, porque tenemos pruebas de haber sido de los primeros, incluso en dejarlo por escrito, con el famosísimo manuscrito de Astorga, pero lo cierto es que según parece o según se ha podido averiguar, es algo que llegó a España a través de probablemente las Islas Británicas. Hay discusiones y eso será algo difícil de descubrir probablemente, pero en cuanto a los vikingos en sí, por lo que se puede saber, no. Es un pequeño guiño el que Asur, el personaje principal, se traiga esas moscas de Inglaterra, esos anzuelos emplumados de Inglaterra. Es un pequeño guiño a una pasión propia y a algo que
que me parecía interesante, y es que en esa Edad Media española, en tiempos de la Reconquista, pues ya empezaba a hablarse de los torzales, las cuerdas y las plumas para vestir anzuelos y pescar con ellos. Por eso se lo pregunta. Bueno, ¿qué cuenta Asur? Bueno, Asur es una novela humildemente, voy a decir humildemente primero para que nadie me malinterprete, con tintes de pues historia clásica. Es una novela sobre un héroe, una novela de traiciones, amor, pasión, grandes viajes y superación personal. Asur cuenta la historia de un protagonista de nombre Asur, que después de enfrentarse a los vikingos que han arrasado su tierra, termina siendo capturado para ser llevado como esclavo a lo que hoy es Noruega, y desde allí, a través de distintas aventuras, no solo conocerá al amor de su vida, sino que terminará enrolándose en la tripulación de los primeros europeos que pondrían pie en América, para luego regresar a España a través del camino de los ingleses. Asur es una novela que recorre todo el noroeste español del siglo X, incluyendo Castilla y León, porque León fue la capital en determinados momentos de aquellos reinos de la Reconquista. También se habla de Oviedo, de Galicia, Noruega, Islandia, Groenlandia, Terranova, Canadá y el Londres del siglo X, aparte de una cierta franja de lo que hoy es Gran Bretaña. ¿Y le ha costado meter a Barcelona, su Barcelona, en la novela? No, yo hubo un momento en que necesitaba un navegante, y qué mayor ejemplo de navegante podía encontrar que alguien de esa Barcelona de la Alta Edad Media, que se convirtió en uno de los puertos comerciales más importantes del Mediterráneo. Yo paso un cierto tiempo de mi vida en Barcelona, tengo buenos amigos en Barcelona, y cuando necesité un navegante para la historia, pues me parecía que era el momento de hacer un guiño. En todas mis novelas aparece Galicia, porque considero que le debo un tributo a mi tierra, y pues eso, o la pesca con mosca, o las cosas que a mí me parecen interesantes y que me gustan, y lo mismo me sucedía con Barcelona. Así que hay un personaje que se llama Eudald, que es un navegante que sí, que establece comercio entre Inglaterra y el noroeste español, y luego el arco mediterráneo, y me venía fantástico, la verdad. No, en absoluto. Si le cuesta al escritor meter algo en la novela, normalmente no funciona. Ajá. Por cierto, las batallas de los vikingos eran tan crueles como siempre hemos pensado nosotros. Bueno, yo creo que cualquier batalla medieval era cruel. Los enfrentamientos, el combate cuerpo a cuerpo, el tipo de arma que se usaba, las hacía sangrientas, duras, muy terribles a mi manera de ver. En lo que yo he logrado estudiar, bueno, y quizá las heridas y lo que nos comentan los antropólogos sobre las fosas que se han desenterrado y estudiado, eran batallas muy duras en general. Penses en las picas, las lanzas, parece, aunque sea feo hablarlo así tan asépticamente de la guerra, es como más limpio un tiro. Sin embargo, que acabe uno descuartizado, cortado a cachitos, o que le aplasten el cráneo con una maza, son muertes y combates mucho más duros, violentos y sangrientos. Y no creo que fuera solo los vikingos en general. Puede que en determinados aspectos lo veamos desde la lejanía, pero si somos capaces de ponernos por un momento, pues como yo hice para investigar Asur, de ponerse por un momento una cota de malla, de coger una espada de las que usaban ellos, o una maza o un hacha, se da uno cuenta enseguida que debían ser se da uno cuenta, y como decíamos lo demuestran los yacimientos estudiados, que debían ser unas batallas terribles, realmente terribles. Francisco, se nota en la novela cierto estilo cinematográfico. ¿Le gustaría que fuera llevada al cine? Wow, pues claro que sí. Bueno, y que sea una superproducción americana de 6 o 7 películas para que respeten la historia, como pasó con el caso del Señor de los Anillos, que fue una trilogía maravillosa. ¿Sí? Claro que me encantaría. Y lo cierto es que hay intereses. El problema es que parece que las productoras se asustan un poco a la hora de valorar lo complejo y lo complejo, hablando sin tapujos, lo caro que resultaría. Es verdad que, como hemos hablado antes, los escenarios no solo se trata de representar el siglo X en diversas ciudades de España, es que hay que irse a Inglaterra, hay que irse a Islandia, Groenlandia, Noruega, y las imágenes generadas por ordenador ayudan mucho, y hay escenarios que valen para muchas cosas. Juego de Tronos lo están rodando en Islandia, por ejemplo, porque les permite muchas
de las escenas que se reflejan, pero en el caso de Asur sería una superproducción carísima. A mí me encantaría, yo es cierto y creo que es así, escribo de una manera muy visual, supongo que porque es como me gusta a mí imaginar las historias y es lo que me gusta a mí leer. Me gusta ser capaz de visualizar lo que estoy leyendo. ¿Director? Y como decía antes, yo creo que al escritor le sale naturalmente el convertirse en un escritor para lo que a él le gusta leer. Pero vamos, sí, me encantaría. Ojalá las productoras se animen y esos intereses que hasta el momento se han mostrado un poco tímidos por los costes, pues se disipen en cuanto la novela siga vendiendo al ritmo que está vendiendo. Asur, una película de... Ese también es un jardín en el que no debería meterme, a ver si alguien se va a sentir ofendido. Hombre, pues por decir así, a mí me gustaría que fuera alguien al que le gustase trabajar este tipo de temas de aventuras y demás. Bueno, lo he nombrado antes y con esto de que nos queda tan lejano parece que a nadie le parece, no creo que a nadie se ofenda. No me importaría en absoluto que le hiciera el propio Peter Jackson del Señor de los Anillos, pero lo veo complicado. Scott. Bueno, no creo que... ¿No le pega? Bueno, no lo sé, ojalá. Yo en Gladiator me encantó, desde luego. Pues... Ojalá, no sé, pero no recuerdo, no soy consciente yo de que se haya usado los libros a menudo como fuente de inspiración. No. Siempre ha estado él metido en sus guiones y en sus proyectos y tal. De hecho, había aquella polémica, ¿no?, con Gladiator, que estaba basada en El águila en la nieve, creo que se llama la novela y demás, pero que creo recordar que no se admitía como tal. Bueno, prefiero no hablar porque no lo tengo muy claro, pero creo que en general Ridley Scott no ha sido de los que ha adaptado libros. Pues nada, Francisco, muchísimas gracias por estar con nosotros y quién sabe si te tenemos aquí dentro de unos meses con otra novela. Gracias. Seguro que sí, ya estamos en ello. Gracias a vosotros. Muchas gracias, Francisco. Ahí teníamos a Francisco Narla, escritor de Asur, de la editorial Planeta, que está vendiéndose como rosquillas, porque cuando uno hace un libro bueno, pues claro que sí, se vende.